Bienvenidos a esta clase de derivadas. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Calculus Differentiation de la carrera de Licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. En la clase de hoy vamos a estudiar en términos teóricos algunas reglas de la diferenciación. Cabe indicar que esta clase carece de ejemplos y ejercicios debido a que está pensada como un complemento a una clase real. Por lo tanto, lo bueno de esto es que nos vamos a acordar de todos los teoremas y definiciones que se tratan en la diferenciación en términos fundamentales. Como por ejemplo, vamos a recordar y estudiar la definición de la derivada de una función, las interpretaciones de la derivada, interpretaciones como una función, la interpretación geométrica de la derivada como la pendiente de una tangente y la interpretación de la derivada como razón de cambio. También vamos a estudiar la rapidez y la aceleración instantánea en movimiento rectilíneo, la regla general de las potencias, las reglas generales de derivación, la regla de la cadena, las derivadas de orden superior, algunas aplicaciones de la derivada en el estudio de las funciones, la construcción de curvas y la determinación de raíces de polinomios de grado superior a 3. También vamos a recordar el teorema de Rolle, el teorema del valor medio para derivadas, la definición de función creciente y decreciente, el teorema sobre el criterio de concavidad, el teorema sobre los puntos de inflexión, la derivada de funciones trascendentes, las formas indeterminadas de límites y para finalizar nos vamos a acordar sobre el teorema de L'Hopital, que estoy seguro que les va a encantar. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con la definición de la derivada de una función. La derivada de una función f en un número a, denotada con f' de a, es de la siguiente manera. Tenemos entonces que está definida la derivada como f' de a, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a y todo eso partido por h. Si es que este límite existe, tal como podemos ver en la pantalla, aquí vemos la diferencia entre a y el delta, o sea a y el valor que le sigue que es a más h, y la función f de a. Por lo tanto tenemos dos puntos acá y tenemos en este caso la pendiente de esta recta, P y Q. Veamos algunas interpretaciones de la derivada. Y para ello vamos a ver tres interpretaciones. La primera de ellas se llama interpretación de la derivada como una función. Entonces sabemos que la derivada de una función f se va a denotar por f' y queda definida de la siguiente manera. Por lo tanto, podemos calcular la derivada de una función como f' de x, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h, a condición de que ese límite exista. Recordemos también de que sea f una función definida en un intervalo i contenido en el conjunto de los números reales. La función de ella la vamos a denotar de la siguiente manera, y esto va a depender del autor. Hay libros que toman la derivada como f' de x, o di contra dx, o d contra dx de f de x, o la d en mayúscula de f de x. Luego vemos la segunda interpretación llamada interpretación geométrica de la derivada como la pendiente de una tangente. Si escribimos que x es igual al valor de a más h, entonces eso quiere decir que h es igual a x menos a, o sea, restamos a ambos lados de la igualdad. Y h tiende a 0 si y solo si x tiende a a. Por lo tanto, una manera equivalente de enunciar la derivada es de la siguiente manera. f' de a
O sea, la derivada de esta función de a va a ser igual al límite cuando x tienda a de f de x menos f de a, todo eso partido en x menos a. Si usamos la forma punto pendiente de la ecuación de una recta, podemos escribir la ecuación de la recta tangente a la curva y, que es igual a f de x, en el punto o la coordenada a, f de a. Recordemos que la coordenada está dada por los puntos x e y, donde en este caso x equivale a e y equivale a f de a. Como y es igual a f de a, y eso es igual a f' de a, factor de x menos a. De manera similar se puede comprobar que la ecuación de la recta normal a la curva, la normal, y es igual a f de x en el punto a, f de a, y eso va a estar dada de la siguiente manera. O sea, y menos f de a es igual a 1 partido por f' de a, o sea, la derivada, factor de x menos a. Por lo tanto, aquí estamos solamente observando la ecuación de la normal. Por eso existe esta diferencia, este detalle del 1 partido en f' de a, que es la diferencia con el anterior. Aquí tenemos la pendiente y aquí tenemos la normal. Y tercero, vamos a recordar la interpretación de la derivada como razón de cambio. Se llama la razón promedio de cambio de y con respecto a x sobre un intervalo x1, x2, que puede interpretarse como la pendiente de la recta secante PQ. Entonces recordemos que delta x, tal como vemos en la pantalla, equivale al x2 menos x1, o el x final menos el x inicial. Y el delta y es lo mismo que y2 menos y1, o lo que es lo mismo, f de x sub 2 menos f de x sub 1. Por lo tanto, la razón de cambio instantánea va a estar dada como el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y partido en delta x. Y eso es exactamente lo mismo que decir el límite cuando x sub 2 tiende a x sub 1 de f de x sub 2 menos f de x sub 1, y todo eso partido en x2 menos x sub 1. Fácil. Estudiemos o recordemos ahora la rapidez y la aceleración instantánea en un movimiento rectilíneo. Para quienes estudian física les va a encantar esta aplicación de la derivada a la cinemática de una partícula. Si un móvil se mueve a lo largo de una línea recta, tal movimiento se llama rectilíneo, en el cual la distancia recorrida en un tiempo t es s, que es igual a f de t. Entonces hasta el momento tenemos la distancia recorrida y está claro que es S es igual f de t. Entonces, si deseamos calcular la rapidez instantánea v en el instante t, esta va a estar dada por la derivada del valor anterior. O sea que si yo derivo el s, me va a dar la velocidad, o la rapidez instantánea, mejor dicho, y eso sería igual a f' de t. Si vuelvo a derivar esta rapidez instantánea, voy a obtener la aceleración instantánea. Por lo tanto, sería f2' de t. Quiere decir, en otras palabras, de que la derivada de la distancia recorrida me va a entregar la rapidez instantánea. Y la derivada de la rapidez instantánea me va a entregar la aceleración instantánea. Ahora, eso aplicado a la velocidad y la aceleración instantánea en un movimiento circular sería lo siguiente. El movimiento de una partícula P a lo largo de una circunferencia, tal como vemos en este caso, queda completamente definido por la ecuación θ, que es igual a f de t, donde θ es el ángulo del centro, y recordemos que ese ángulo del centro debe estar medido en radianes y debe estar barrido en un tiempo t por la recta que une P con el centro de la circunferencia, que es lo que vemos en este caso, la recta que une P con el centro de la circunferencia. Entonces la velocidad angular de P en el instante t va a ser igual a omega, que es igual a d de t, partido en dt. Omega es igual a d θ partido en dt.
Y la aceleración angular de P en el instante t es la derivada de lo anterior. O sea, en otras palabras, alfa es igual a d omega partido en dt. Y eso es igual a d2 omega, o sea, la segunda derivada, partido por dt2, o sea, la segunda derivada. Definición. Una función f es diferenciable en un punto A si existe f' de A. Es diferenciable en un intervalo abierto a, b, a, más infinito, menos infinito, a, menos infinito, a más infinito, si f es diferenciable en todo punto del intervalo. Y esto nos entrega el siguiente teorema, que si f es diferenciable en un punto A, entonces es continua en A. Como observación podemos indicar que el recíproco del teorema anterior no es verdadero. Y aquí podemos ver tres aplicaciones. Vamos a observar los gráficos que se encuentran en la pantalla. En las siguientes figuras que vemos en la pantalla se pueden observar diferentes casos en los cuales la función no es diferenciable. Y tenemos tres ejemplos en realidad. Uno podría ser un gráfico que termina en una esquina. Otro podría ser este gráfico que estoy marcando en pantalla, que muestra una discontinuidad. O también podría ser un gráfico que corresponda a una tangente vertical. En esos casos, la función no es diferenciable. Teorema. Si f es una función constante, quiere decir que f de x es igual a k. Por lo tanto, la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Y esto nos va a dar lugar a la regla general de las potencias. Tenemos que si y es igual a u de x a la n, donde u es una función derivable de x y n es un número racional, entonces di contra dx es igual a n de u de x a la n-1 contra du contra dx. Lo que es lo mismo, o sea, eso lo podemos escribir de la siguiente manera, que d contra dx de u a la n es igual a n de u a la n-1 de u contra dx. O bien, u a la n prima, eso es igual a n de u a la n-1 por u prima. Recordemos que prima hace referencia a la primera derivada. Esto, por supuesto, nos va a entregar y dar paso a las reglas generales de derivación. Y esto va a ser muy importante porque a veces se olvidan cuando uno no ha derivado en mucho tiempo. Entonces esto sí se puede anotar y recordar por siempre. Reglas generales de la derivación. Sean u y v, dos funciones definidas en un intervalo y abierto en el conjunto de los números reales. Entonces las siguientes propiedades que pueden ser demostradas a partir de la definición de función derivada son útiles para derivar funciones. Entonces aquí vemos en pantalla 4 grandes reglas. Primero, si tenemos cu', eso va a ser igual a cu', donde c es una constante no nula. Además vemos acá que la derivada de una suma de funciones, o sea u más v', va a ser igual a la derivada de cada una de ellas por separado. U' más v'. Si tenemos el producto de dos funciones y me piden calcular la derivada, vamos a saber que eso es igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. O sea, u por v', eso es igual a u' por v más u por v'. Da lo mismo también si tenemos una división de derivadas y me piden calcular la derivada de ellas, o sea, u partido por v, todo eso prima. La derivada de ellas va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda y todo eso partido por la segunda al cuadrado. O sea que u por sobre v
es igual a U' por V menos U por V' y todo eso partido por V al cuadrado si es que la función V es no nula. Claro, porque no podemos colocar un 0 en el denominador. Ahora veamos a grandes rasgos la regla de la cadena. Si I es igual a f de u y es una función derivable de u, y u es igual a g de x, es función derivable de x, entonces I es igual a f de g de x, y eso es una función derivable de x, de la siguiente manera. Entonces, si tenemos di sobre dx, eso es igual a di sobre du por du sobre dx. O lo que es equivalente a decir que f de g de x' es igual a f' de g de x por g' de x. Eso ejemplificado indica de que primero debemos calcular la derivada de la función que está más afuera, más externa, por la derivada de las funciones que están más adentro de la ecuación, o de la función en este caso. Derivadas de orden superior. Sea I igual a f de x una función derivable en su dominio. Si existe una función f segunda de x, o sea, una doble derivada, tal que f segunda de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de x, todo eso partido en h, entonces la segunda derivada de x se llama segunda derivada de f con respecto a x. Y se anota de la siguiente manera: f segunda de x es igual a d2 de f partido en dx2, o sea, la segunda derivada. Y eso es igual a d sobre dx por di sobre dx. Para las derivadas de orden superior a 2 se puede denotar la enésima derivada de f por f a la n de x y su equivalente d a la n de f contra d x a la n. Sería muy bueno poder complementar esto también con otros videos o las clases presenciales donde se dan ejercicios. Claramente sin ejercicio esto es incomprensible, eventualmente. Números y puntos críticos. Un número C en el dominio de f se denomina número crítico si f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. El punto C, f de c, en la gráfica de f que corresponde a un número crítico C, se denomina punto crítico, tal como podemos ver en los siguientes gráficos, que no tienen muy buena calidad, pero aún así se entienden. Entonces aquí tenemos la primera función en el gráfico A, donde vemos en la primera parte que f' de A, que la derivada en este sector va a ser mayor que 0. Claro, porque es una pendiente positiva. La derivada en esta parte de la gráfica va a ser menor que 0 debido a que la pendiente es negativa. Y aquí tenemos el punto crítico. Por lo tanto, en este caso, en ese punto, la derivada es igual a 0. Pasa lo mismo acá. En esta parte del gráfico tenemos que su derivada es menor que 0. En el sector derecho del gráfico, la derivada es mayor que 0, es positiva, y por supuesto en este punto crítico, la derivada es igual a 0. Pasa lo mismo acá, en este sector del gráfico, a la izquierda de él, vemos que su derivada es positiva. Luego tenemos que a la derecha del mismo gráfico, la derivada también es positiva, pero este punto, llamado punto crítico, el cálculo de la derivada en él va a ser igual a 0. Veamos ahora la definición de extremos. Sea f una función definida en un intervalo i del conjunto de los números reales que contenga un punto c, un punto crítico. Entonces, número 1, f de c es el mínimo de la función f si f de c es menor o igual a f de x, para todo x que pertenece al conjunto i. En caso de existir más de un mínimo, hablaremos de mínimos relativos y al menor de ellos lo llamaremos el mínimo absoluto. Número 2,
f de c es un máximo para la función f si f de c es mayor o igual que f de x, para todo x perteneciente al intervalo. En caso de existir más de un máximo, hablaremos de máximos relativos y al mayor de ellos lo llamaremos el máximo absoluto. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo se llaman valores extremos o bien extremos de la función en ese intervalo. Aquí podemos ver tres ejemplos. En el ejemplo A, en el gráfico A, vemos que el primer punto, la primera parte, tiene una derivada positiva en la primera parte de la gráfica y luego su derivada es negativa. Y acá tenemos un punto crítico. Luego tenemos también en el gráfico B que la primera parte del gráfico, a la izquierda del punto crítico, su derivada es negativa y a la derecha del punto crítico, su derivada es positiva. Y ahí podemos ver el punto crítico C. También tenemos en el tercer gráfico, que la primera parte del gráfico, a la izquierda del punto crítico, su derivada es positiva y a la derecha su derivada también es positiva, donde ahí obtenemos el punto crítico. Recordemos que a esto hacíamos referencia cuando hablábamos de máximos y mínimos relativos o absolutos, como en este caso. Observando el gráfico A, podemos ver que el punto más alto de la gráfica es este punto crítico y a eso le podemos llamar máximo absoluto porque es el único que existe en esta gráfica. En el segundo ejemplo podemos ver un mínimo absoluto porque es el único mínimo que se observa en la gráfica. Si hubiesen más serían mínimos relativos. Continuemos. El criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos. Sea f una función definida sobre un intervalo abierto i en el conjunto de los números reales, tal que i contiene un punto c donde c es punto crítico de la función f. Si la función f es derivable en ese intervalo, salvo en un punto c, f de c se podrá clasificar de las siguientes maneras. Número 1, vamos a ver tres clasificaciones. La número 1 dice que si f' cambia de negativa a positiva en el punto c, f de c es un mínimo relativo para la función f. Luego tenemos que si f' cambia de positivo a negativo en el punto c, f de c es un máximo relativo para la función f. Y además, si f' no cambia de signo en el punto c, f de c no es mínimo ni máximo relativo para esa función. Y esto nos va a dar pie para entender el criterio de la segunda derivada para extremos relativos. Sea f una función para la cual f2', o sea la segunda derivada de f, existe en un intervalo a, b que contiene al número crítico c. Entonces aquí tenemos tres ideas. Primero, si la segunda derivada, si f2' de c es mayor que 0, entonces f de c es un mínimo relativo. Si f2' de c es menor que 0, entonces f de c es un máximo relativo. Y si f2' de c es igual a 0, no hay información y vamos a tener que recurrir al método de la primera derivada. Entonces, gracias a esto vamos a poder entender el siguiente teorema. Los valores de extremos relativos solo ocurren en puntos críticos. Si una función f tiene un extremo relativo en el punto x igual c, entonces c es un punto crítico de f. Muy bien, entonces ahora recordemos el teorema de Rolle. Sea f una función definida en un intervalo a, b, tal como se puede ver aquí en la pantalla, el a y el b, en el conjunto de los números reales y derivable en el intervalo a, b. Si f de a es igual a f de b, o sea, si ambas funciones son iguales, entonces existe al menos un punto c en a, b, tal que f' de c es igual a 0. Aquí podemos ver en este gráfico dos puntos c, donde su derivada es igual a 0.
tres puntos críticos, 1, 2 y 3. Recordemos que en los puntos críticos la derivada es igual a 0. Veamos un ejemplo de aplicación del teorema de Rolle. Imaginemos que tenemos una función f de x que es igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado y nos piden determinar todos los números c en el intervalo menos 2,2, tales que la primera derivada de c es igual a 0. Entonces su solución va a estar dada de la siguiente manera. Como f de menos 2 es igual a 8 y f de 2 es igual a 2, como f de menos 2 es igual a 8 y eso es igual a f de 2, de hecho si colocamos los valores menos 2 en esta función y 2, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 8. Y f, la función f, es derivable. El teorema de Rolle garantiza la existencia de al menos un punto crítico en el intervalo menos 2,2, para el que f' de x va a ser igual a 0. Entonces vamos a igualar a 0 la derivada y veamos qué obtenemos. Entonces, por tanto, recordemos que la derivada de la función anterior, la función inicial era f de x igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado. Si me piden calcular la derivada de esto, recordemos que esto sería igual a 4x al cubo menos 4x más una constante. Tenemos f' de x es igual a 4x cubo menos 4x y eso lo igualamos a 0. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de x. Quiere decir que factorizamos por 4x factor de x cuadrado menos 1. Y para que esto sea igual a 0, quiere decir que el primer factor debe ser igual a 0 o el segundo factor debe ser igual a 0. Quiere decir que x sub 1 debe tomar el valor 0. Claro, porque 4 por 0 es 0 y 0 factor de cualquier número me va a dar el valor 0. El segundo sería x cuadrado menos 1. Quiere decir que puede tomar los valores 1 o menos 1 para que este factor de 0 y por supuesto su producto también nos entregue 0. Por lo tanto aquí tenemos los valores x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a 1 y x sub 3 igual menos 1. Recordemos que la derivada es igual a 4x cubo menos 4x. Y no iría una constante acá. Si no me equivoco, creo haber dicho que era 4x cubo menos 4x más constante. No va a la constante. Eso es para las integrales. Sería simplemente 4x cubo menos 4x. Ya que no se nos olvide eso. Por consiguiente, en el intervalo menos 2,2, la derivada se hace 0 en cada uno de estos tres valores de x. O sea, quiere decir de que los puntos críticos estarían en x igual a 0, x igual 1 y x igual menos 1. Estudiamos y recordemos ahora el teorema del valor medio para las derivadas. Si f es una función continua en un intervalo a, b y derivable en a, b, entonces existe un punto c de a, b tal que la derivada en ese punto, f' de c, es igual a f de b menos f de a partido en b menos a. Geométricamente, el teorema del valor medio afirma que la pendiente de la recta tangente en c, f de c, es igual a la pendiente de la secante que pasa por a, f de a y b, f de b, como se observa en la figura que tenemos a la izquierda de la pantalla. También puede haber más de un número c en a, b para los cuales las rectas tangentes y secantes son paralelas, como se puede observar en este gráfico. Entonces aquí tenemos dos puntos c y le hemos llamado c sub 1 y c sub 2. Ahora recordemos la definición de función creciente y decreciente. Recordemos que se dice que una función f es creciente en un intervalo i si para todo par de puntos x sub i y x sub 1 y x sub 2 de i se obtiene que el x sub 1 es menor que x sub 2. O sea, en otras palabras, sería, por ejemplo, en la parte izquierda de este gráfico. Aquí podemos observar que el x sub 1 es menor que el x sub 2. Y la función de x sub 1 es menor o igual que la función en x sub 2.
Si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2 y se habla de función estrictamente creciente. Una función f se dirá decreciente en el intervalo i si para todo par de puntos x sub 1 y x sub 2 de i se obtiene lo siguiente, que si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es mayor o igual que f de x sub 2. Si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2 y se habla de función estrictamente decreciente, claro, porque no tiene el signo igual. Las funciones crecientes o decrecientes sobre un intervalo i se llaman monótonas crecientes o monótonas decrecientes, si es el caso, sobre dicho intervalo. Recordemos ahora el teorema criterio de la primera derivada para reconocer si una función f es creciente o decreciente. Sea f una función derivable sobre un intervalo abierto a, b en el conjunto de los números reales, entonces vamos a decir tres cosas. La primera, si f' de x es mayor que 0 para todo x de a, b, entonces f es estrictamente creciente en a, b. O sea que si la derivada es positiva, para todo x, para todos los elementos de a, b, entonces la función va a ser estrictamente creciente en ese intervalo, en a, b. Segundo, si f' de x es menor que 0, o sea, si la derivada de f de x es negativa, para todo elemento, para todo x del intervalo a, b, entonces f es estrictamente decreciente en a, b. Y finalmente, si la derivada es igual a 0, o sea, f' de x igual a 0 para todo x, para todos los elementos de la a, b, entonces vamos a decir que f es constante en a, b. Ahora, recordemos la concavidad de una función. ¿Cuándo una función será cóncava hacia arriba o hacia abajo? Sea f una función derivable en un intervalo abierto i, en el conjunto de los números reales, vamos a decir que el gráfico de la función f admite una concavidad hacia arriba si f' es creciente en ese intervalo y diremos que es cóncava hacia abajo si f' es decreciente en ese intervalo. Como por ejemplo, aquí vemos una cóncava hacia arriba. ¿Qué pasaba con la derivada cuando era cóncava hacia arriba? Aquí pasa que f' es creciente de menos a más. ¿Qué pasa si tenemos que es cóncava hacia abajo? Quiere decir que la derivada, o sea f', es decreciente de más a menos. ¿Y qué pasa si tenemos, como en este caso, que en la primera parte tenemos cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba? Y por supuesto este sería un punto de inflexión. Vamos a decir que f', o sea, la derivada, es decreciente entre a y c y va a ser creciente de c a b. Ahora tenemos el teorema sobre el criterio de la concavidad. Sea una función f tal que su segunda derivada existe en un intervalo abierto i. Entonces, vamos a tener dos elementos. El primero, si f segunda de x, o sea la segunda derivada, es mayor que 0, es positiva, para todo x de y, la gráfica de f es cóncava hacia arriba, tal como vemos en el primer gráfico. Entonces, el primer punto hace referencia al gráfico superior. Y el segundo punto va a hacer referencia al gráfico interior, que indica que si f segunda de x es menor que 0, o sea, la segunda derivada es negativa, para todo x en el intervalo y, la gráfica f es cóncava hacia abajo. O sea, en este caso, si calculásemos la segunda derivada, esta sería negativa. El punto de inflexión. Veamos qué será el punto de inflexión. Si una función continua f posee un punto c, f de c de su gráfica, tal que la concavidad cambia de sentido en ese punto,
Diremos que es un punto de inflexión. Las siguientes figuras que estoy mostrando en pantalla va a mostrar los puntos en los que la concavidad cambia de sentido. Entonces aquí vemos el primer caso donde tenemos un punto de inflexión. Aquí tenemos cóncavo a convexo. La primera parte del gráfico es cóncava y la segunda es convexa. Quiere decir que en la cóncava la segunda derivada es negativa y en la convexa la segunda derivada es positiva de la función f de x igual a x al cubo. En el segundo gráfico vemos que en este sector de L la segunda derivada es positiva y a la derecha de este gráfico la segunda derivada es negativa, por lo tanto es cóncava. Todo esto respecto a la función f de x igual a menos x cubo. Recordemos que ahí obtenemos el punto de inflexión, que es donde se junta donde está el punto de la convección versus concavidad. Comienza la concavidad en este caso y termina la convección. Veamos ahora el teorema sobre los puntos de inflexión. Sea f una función continua y derivable en a, b y c, f de c. Es un punto de inflexión para la función f. Entonces, la segunda derivada, o sea, f segunda de c, es igual a 0. O bien, f segunda de c no existe. Claro, en este caso, si calculamos la segunda derivada y nos da 0, quiere decir que no existe, simplemente, tal como se ve en el gráfico. Observaciones. Vamos a ver básicamente 3 observaciones. La primera nos indica que en cada punto de inflexión la tangente geométrica atraviesa la curva. La segunda nos indica que hay puntos de inflexión de tangente horizontal, punto de inflexión de tangente oblicua y punto de inflexión de tangente vertical. Y la tercera, que está subdividida en 3 observaciones, esta nos indica que para determinar los puntos de inflexión se procede de la siguiente manera. Primero, si la segunda derivada es no nula, se determina en qué punto se anula y en ello se calcula la tercera derivada, que debe ser distinta de 0. Además, si la segunda derivada se anula y la tercera derivada también, hay que determinar el signo de la segunda derivada a la izquierda y a la derecha del punto. Si el signo es distinto, es porque hay inflexión. Si el signo es igual, quiere decir que no hay inflexión. Tercero, si es un punto en que la segunda derivada no está definida, se determina el signo de la misma a la izquierda y a la derecha del punto. De igual manera, si son distintos, es porque hay inflexión. Recordemos ahora, o veamos cómo aplicar la derivada de una función para construir la gráfica. Y esto es bastante más emocionante que lo anterior, porque solamente calculando la derivada podemos poder graficar una función. Se recomiendan los siguientes pasos a seguir para elaborar la gráfica de una función f. Y básicamente me voy a referir a 6 pasos. El primero es determinar el dominio de f, que es el conjunto de todos los x, tal que f de x está definida. Segundo, vamos a calcular la derivada de f y determinar los números críticos de primer orden de la función f, donde f' de x, o sea la primera derivada, va a ser igual a 0 o f' de x no existe. Vamos a marcar los números críticos en la recta numérica, porque esto va a dividir el dominio de f en intervalos. Evaluar f' de x en un valor numérico p perteneciente a cada uno de estos intervalos para determinar si la gráfica f es creciente, o sea que si f' de p es mayor que 0, o decreciente, o sea que si f' de p es menor que 0 en dicho intervalo. Tercero, vamos a calcular la segunda derivada y determinar los valores para los cuales f segunda de x es igual a 0, o sea, la segunda derivada es igual a 0 o f segunda de x no existe, respecto a los valores críticos de segundo orden. Vamos a representar estos números en la recta real que utilizamos en el paso número 2 anterior.
Cuarto, para cada número crítico de primer y segundo orden C, vamos a determinar f de C y representar el punto crítico C, f de C, en un plano cartesiano. Asimismo, vamos a representar cualesquiera otros puntos clave que puedan encontrarse con facilidad, tales como intersecciones, puntos de discontinuidad, asíntotas horizontales y verticales, intervalo de concavidad, entre otras. También vamos a estudiar la concavidad por intervalos y finalmente vamos a trazar la gráfica de f como una curva. Muy bien, y con esto ya podemos recordar las derivadas de las funciones trascendentales. O sea, recordar que, por ejemplo, la derivada de e a la x es igual a e a la x. De hecho, hay algunos chistes al respecto de esa función. Si nos piden calcular la derivada de a la x, vamos a saber que esta es igual a la x por logaritmo natural de a. Si me piden calcular la derivada del logaritmo natural de x, vamos a saber que eso es igual a 1 partido en x. O el logaritmo de a la x, eso es lo mismo que 1 partido por x por el logaritmo natural de a. También la derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno de x es menos el seno de x. La derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. La derivada de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. La derivada de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. Y finalmente, la derivada de la cotangente de x va a ser igual a menos la cosecante cuadrado de x. Veamos ahora las curvas paramétricas. Solamente las vamos a mencionar. Recordemos que esta clase es solo para recordar los teoremas y definiciones que más se utilizan en derivadas. Por sí solo, nadie va a poder aprender a derivar con esta clase complementaria. Entonces, las curvas paramétricas. Podríamos decir que una partícula se puede mover a lo largo de una curva C, tal que es imposible describir a C con una ecuación de la forma I igual f de x, porque C no cumple con la prueba de la recta vertical. Pero las coordenadas x e y son funciones del tiempo y por lo tanto podemos escribir que x es igual a f de t e y es igual a g de t. Con frecuencia, un par de ecuaciones de este tipo constituyen una manera conveniente de describir una curva C, digamos. Entonces sean x e y dos funciones continuas de una tercera variante t llamada parámetro. Esto es que se tiene que x es igual a f de t e y es igual a g de t, las cuales reciben el nombre de ecuaciones paramétricas de la curva C. Cada valor de t determina un punto x, y, que es igual a f de t, g de t, que varía y recorre la curva C, la cual se conoce como curva paramétrica. El parámetro t no necesariamente representa el tiempo y de hecho se pudo utilizar otra letra para designarlo. Y aquí es donde vamos a tener, según lo que se observa en pantalla, la primera y la segunda derivada de lo anterior. En la primera derivada, dy contra dx está dada por dy contra dx, que es igual a dy partido en dt contra dx partido en dt. Y la segunda derivada, tenemos que la segunda derivada de y contra dx está derivada por d, segunda derivada de y contra dx, y eso es igual a d contra dt, de dy contra dx, de dt contra dx. Y eso es lo mismo que decir que d contra dt, de dy contra dx, y todo eso contra dx contra dt. Muy bien. Y esto nos da lugar, por supuesto, a la derivación implícita. Y estamos llegando casi al final de esta clase complementaria. Respecto a la derivación implícita, se dice que una función y igual a f de x está definida implícitamente si está dada por la ecuación f de x de y de c, y eso es igual a 0 con c constante.
Entonces, para calcular y cuando y de f de x está definida implícitamente, se procede de la siguiente manera. En este caso, primero debemos derivar con respecto a las variables x e y, considerándolas como variables independientes, pero teniendo presente que cada vez que se deriva la variable y, se debe multiplicar por y', o sea, hay que hacer la aplicación de la regla de la cadena, pues y es igual a f de x. Segundo, mediante los procesos algebraicos adecuados, debemos reunir todos los términos que contengan y', separando todos los términos que no la contienen. Y tercero, se factoriza por y' y se despeja algebraicamente dicho valor. Por ejemplo, para que se entienda esto, tenemos la función f de x igual a x elevado a 2x y nos piden calcular la derivada de esta función. Entonces, vamos a decir que f de x es lo mismo que y es igual a x elevado a 2x. Me piden calcular la derivada de y, pero la derivada de y va a ser igual al logaritmo natural de y eso es igual a la derivada de x elevado a 2x, que es igual a 2x por el logaritmo natural de x. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es observar que el logaritmo natural de y es lo mismo que y partido en y de y'. Y eso es igual a 2 por el logaritmo natural de x más 2x por 1 partido en x. Ahora, dejando la y' sola, en este caso, despejándola, obtenemos que y' es igual a 2 factor del logaritmo natural de x más 1. O sea, en otras palabras, estamos factorizando solamente por 2 al lado derecho de la igualdad respecto a y. Y eso entonces nos indica que f' de x, claro, porque y' es igual a f' de x, es igual a 2 factor de logaritmo natural de x más 1, que es lo que se observa acá, por y, pero y ya sabemos que es igual a x elevado a 2x, ¿ya? Y por lo tanto es bastante simple aplicar la derivación implícita. Pero como todas las cosas en matemática, de igual manera esto exige mucha práctica. La regla de L'Hopital, para después pasar al teorema de L'Hopital. Sean f y g. Bueno, primero, antes de comenzar, recordemos que la regla de L'Hopital hace referencia a lo siguiente. Es muy frecuente encontrarse en cálculo de límites con funciones que tienen formas indeterminadas, como por ejemplo 0 partido en 0, infinito partido en infinito, por ejemplo 0 menos infinito, infinito menos infinito, infinito elevado a 0, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito. Pero para poder entender la regla de L'Hopital y entender el teorema de L'Hopital, me voy a referir solamente a dos casos, a 0 partido en 0 y a infinito partido en infinito. Por lo tanto, estudiemos el teorema de L'Hopital. Sean f y g dos funciones definidas sobre un intervalo abierto y en el conjunto de los números reales y x sub 0 un punto de y en el cual las funciones f y g pueden no estar definidas si tenemos 4 elementos, 4 observaciones. Primero, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a 0 para más menos infinito. Y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x va a ser igual a 0 para más menos infinito. Segundo, f y g son derivables sobre y o sobre y menos x sub 0. Tercero, g' de x, o sea la primera derivada de la función g de x, va a ser distinto de 0 para cada x que es distinto que x sub 0 de y. Y cuarto, existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x partido en g de x y eso va a ser igual a L. Un L me refiero a un valor finito o infinito. Entonces la función
f partido en g, o sea, del tipo 0 partido en 0 o infinito partido en infinito, tiene límite en el punto x sub 0 y el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x partido en g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de la primera derivada de f de x partido por la primera derivada de g de x, supuesto que este último exista o sea finito. Muy bien, y con eso hemos terminado la clase de hoy y vuelvo a reiterar que esta clase complementaria está desarrollada para personas que ya saben derivar y solo desean recordar teoremas o definiciones más importantes dentro de la derivación. Si alguien desea aprender derivada desde cero, este no sería el video acorde para esa persona. Espero a la brevedad poder desarrollar mayores videos con más elementos que permitan a alguien aprender desde cero, o sea, con ejemplos, ejercicios, etc. Muchas gracias.